Ayúdame a regresar a mi casa. Me llamo Paulette y tengo 4 años. Tengo discapacidad motriz y del lenguaje. Presento una cicatriz en la espalda del lado izquierdo. No puedo valerme por mí misma. Necesito a mis papás. Decía el letrero que el matrimonio Guevara-Farah usó para pedir al público, que se comprometió con el caso, que ayudaran en la búsqueda de la niña. Hoy, en pleno 2025, Paulette tendría 20 años, pero debido a extrañas circunstancias, nunca pudo celebrar siquiera su 5º cumpleaños. Hola a todos, soy Jacqueline Isa y quiero darles la bienvenida al dossier del crimen que abrimos hoy. El de la pequeña Paulette Guevara-Farah. Paulette, que en el momento en que desapareció tenía 4 años, era la hija de Lisette Farah y de Mauricio Guevara, quienes vivían en un lujoso complejo de apartamentos en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México. Pero vayamos con los hechos más importantes. El lunes 22 de marzo de 2010, Mauricio Guevara y Lisette Farah reportaron la desaparición de su hija. En sus primeras declaraciones, los padres, junto con su otra hija, pocos años mayor que Paulette, mencionaron que Lisette y las niñeras de Paulette, Erika y Marta Casimiro, habían acostado a la niña. Menos de 24 horas después, agentes de la Procuraduría de Justicia del Estado de México acudieron al domicilio de Paulette, inspeccionaron el lugar, incluyendo el dormitorio y la cama de la niña, pero no encontraron nada. Durante los siguientes 4 días, sus padres llenaron la ciudad con anuncios de búsqueda. Más de 20 carteles gigantes y decenas de avisos con la foto de Paulette fueron colocados en puentes peatonales de la capital y la zona conurbada. También recurrieron a Internet para difundir la desaparición. El 26 de marzo, el entonces procurador, Alberto Basbás, visitó personalmente la casa. Entró a la recámara de la niña, que no había sido sellada para preservar la escena de la desaparición, y es más, ahí llegaron a dormir amigas de la madre, pero tampoco notó nada importante. 2 días después, la versión de los padres comenzó a desmoronarse. Sus declaraciones presentaban contradicciones, lo que llevó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a solicitar su detención junto con las niñeras, argumentando inconsistencias en sus testimonios. De ser considerados víctimas, los padres pasaron a convertirse en sospechosos. El 30 de marzo, peritos y personal forense inspeccionaron la casa de los Guevara-Farah por 5ª vez. En la vivienda, por donde ya habían pasado periodistas, familiares y amigos, también se habían utilizado perros entrenados para la búsqueda. Sin embargo, no fue sino hasta la medianoche cuando finalmente encontraron el cuerpo de Paulette. Después de un apagón en el edificio, los peritos descubrieron el cadáver de la niña. La causa oficial de muerte se determinó como asfixia mecánica por obstrucción de fosas nasales y compresión torácico-abdominal. Aunque la madre fue señalada como principal sospechosa, su detención duró solo 5 días tras el hallazgo del cuerpo. En mayo, el caso fue cerrado y declarado un accidente. El procurador Basbás renunció a su cargo y fue sustituido por Alfredo Castillo. Sin embargo, las declaraciones de las nanas de Paulette contrastaban con la versión de los padres. Marta Casimiro, una de ellas, contó al medio de prensa El Universal lo siguiente: «Busqué en el baño, debajo de la cama y en el closet. No estaba. También revisé la recámara de la señora y la de la hermana mayor de Paulette, pero no la encontré. Volví a buscar en la recámara y nada. Si el cuerpo hubiera estado ahí desde el lunes, nos habríamos dado cuenta. La cama se arregló varias veces y jamás vi el colchón movido o algún bulto sospechoso». Marta y su hermana Erika, que eran de origen humilde, trabajaban en la casa de los Guevara-Farah y cuidaban de Paulette,
quien tenía una discapacidad motriz y de lenguaje que requería atención especial. Erika relató el momento en que notaron la desaparición y cito: «Avisé primero al papá y luego a la mamá. Su reacción fue de indiferencia, como si creyeran que la niña solo se había escondido. Le dije a Mauricio Guevara, no está, y él me respondió, pregúntale a la señora. Cuando desperté a la madre, su respuesta fue, ¿cómo que no está? Pues no sé, checan los juegos. Después de buscar afuera, volví y vi a la señora sentada tomando café y fumando, mientras el padre revisaba el closet sin aparente preocupación». Para sorpresa de la opinión pública, la investigación cambió de rumbo rápidamente. De la hipótesis inicial de un secuestro extorsivo, las sospechas se trasladaron al entorno cercano de Paulette, especialmente a su familia. La prensa comenzó a señalar que personas allegadas a la niña podrían estar involucradas y la indagatoria se amplió a todos los que la rodeaban. Uno de los primeros elementos que despertó dudas fueron las contradicciones en las declaraciones. ¿Quién había acostado a Paulette la noche de su desaparición? Las niñeras aseguraron que ellas lo hicieron, mientras que la madre insistió en que fue ella. Otro aspecto que generó controversia fueron las entrevistas que Lisette concedió a los medios. Su actitud fue duramente criticada por los periodistas y la comunidad, quienes la percibieron como fría, distante y poco afectada por la desaparición de su hija. Sus comentarios irónicos contribuyeron aún más a la desconfianza. Llegó a decir con sarcasmo que los ovnis se la llevaron y bromeó, sugiriendo que Harry Potter podría ser el responsable de la desaparición. En una entrevista televisiva con los periodistas Rubén Mendoza y Salvador Maceda, Lisette fue captada preguntándole a su amiga Amanda de la Rosa, ¿te parece que llore en la entrevista para que esto se vea más real? ¿O mejor no lloro? Estas actitudes extrañas, por decirlo menos, alimentaron teorías conspirativas, aunque algunos argumentaban que cada persona procesa el estrés y la angustia de manera diferente. Sin embargo, esto fue suficiente para que Lisette se convirtiera en una persona de interés en la investigación. Su situación se complicó aún más cuando la psicoterapeuta Sandra Yadeum declaró ante la policía que había observado en ella signos de trastornos de personalidad. Con el avance de la investigación, Lisette se convirtió en la principal sospechosa, pero no fue hasta la madrugada del 31 de marzo que un perito que se encontraba levantando pruebas sintió un fuerte olor putrefacto al pasar por la puerta de la habitación de Paulette. Reconociendo de inmediato el hedor de la descomposición, ingresó al cuarto para revisar a fondo. No tardó mucho en encontrar el cadáver. Estaba a los pies de la cama, atrapado entre el colchón y la estructura de madera. El cuerpo de Paulette, envuelto en sábanas y mantas, presentaba un avanzado estado de descomposición. Llevaba puesto su pijama con dibujos de renos rojos. Este hallazgo dejó atónitos a los investigadores y desató una ola de incredulidad en todo el país. El procurador Alberto Basbás convocó urgentemente una conferencia de prensa donde declaró: «Estamos aquí para informar a la sociedad sobre el lamentable hallazgo del cuerpo sin vida de la pequeña Paulette Guevara Farah». Basbás explicó que la niña había sido encontrada durante diligencias ministeriales en su propia habitación, al pie de su cama, oculta entre el colchón y la estructura del mueble. Sin embargo, sus palabras no convencieron a nadie. Las dudas eran inevitables. ¿Pudo el cuerpo de una niña de poco más de 1 metro de altura permanecer ahí sin ser visto? ¿Cómo era posible que los peritos, la policía, los perros, la familia, los amigos y las niñeras no lo hubieran notado antes? Esa misma habitación había sido escenario de entrevistas con la madre, recorridos de la policía con perros entrenados y hasta el de la estancia de Amanda de la Rosa, quien durmió 3 noches en esa cama. Las niñeras habían limpiado y arreglado el cuarto. ¿Cómo nadie percibió el bulto de su cuerpo en la enorme cama?
cómo no detectaron antes el hedor de la descomposición. La situación parecía sacada de un relato absurdo y macabro. Acorralado por las preguntas y el escepticismo generalizado, Bas Bas afirmó, contradiciendo la primera versión, que la niña había sido ocultada y privada de su vida, y prometió esclarecer los hechos, pero no lo logró. Paulette Guevara Farah murió sin signos de violencia. El Servicio Médico Forense, más conocido como CEMEFO en el Estado de México, determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica por obstrucción de las cavidades nasales y compresión tórax abdominal provocada por la posición en la que quedó el cuerpo. Se descartó abuso sexual y se confirmó que Paulette había ingerido alimentos aproximadamente 5 horas antes de su muerte. Sin embargo, el informe no pudo determinar con precisión la fecha del deceso, dejando abierta la posibilidad de que ocurriera entre el 22 y el 31 de marzo. También se reveló que la niña dormía con una tela ortopédica sobre la boca, colocada cada noche para evitar que durmiera con la boca abierta. El análisis concluyó que Paulette murió asfixiada al caer accidentalmente de cabeza en un espacio al pie de su cama. Se afirmó que su cuerpo no fue manipulado tras el fallecimiento y además no se encontraron rastros de fármacos ni sustancias tóxicas en su organismo que pudieran haber afectado su estado de conciencia. Pese a las irregularidades en la investigación, la versión oficial sostuvo que la niña se desplazó por sí misma en la cama, quedó atrapada y falleció sin que nadie lo notara durante 9 días. El 3 de abril, Lisette inició un juicio para demostrar que no había tenido ninguna responsabilidad en la muerte de su hija. Al día siguiente, el juez concedió la libertad tanto a los padres como a las niñeras. Sin embargo, todos tenían prohibido salir del país, ya que la investigación continuaba. Aquella detención marcó el final del matrimonio Guevara Farah. Los padres de Paulette salieron de prisión distanciados y enfrentados. Era obvio que la tragedia había destruido su familia. El 5 de abril, ambos fueron llamados a declarar por separado, dejando en evidencia la guerra interna que los dividía. Lisette acusó a su esposo de culparla por la muerte de Paulette. Mauricio, por su parte, dudaba de que todo hubiera sido un accidente y deslizó que no podía poner las manos en el fuego por su esposa. El funeral de la niña reflejó la fractura familiar. En el velorio solo estuvieron presentes los Guevara. Al entierro, realizado el 6 de abril, solo asistieron los Farah. Y pasadas las 3 de la tarde, el cuerpo de Paulette fue sepultado en el Panteón Francés de la Ciudad de México, dentro de un pequeño ataúd blanco, en el foso 194A. Según lo que se registró ese día, Lisette sí lloró. Pero no nos olvidemos que Paulette tenía una hermana mayor, que durante todo este proceso permaneció con la familia de su padre. El 7 de abril, cuando Lisette intentó verla, los Guevara se lo impidieron. Afectada por esto, Lisette concedió una nueva entrevista, donde dijo que su ex esposo era un cobarde y que lo había sido toda su vida. Además, anunció que no hablaría otra vez con los medios. Sin embargo, su lucha legal no terminó ahí. Inició una demanda contra su ex marido para obtener la custodia de su hija mayor y el 10 de mayo ganó el caso. En cuanto a lo que le pasó realmente a Paulette, no había una respuesta certera, pero sí se supo que Lisette mantenía contacto con un hombre llamado Roberto Ayala, a quien había conocido por Facebook. Tras ser localizado e interrogado, Ayala admitió haberse reunido con ella 3 o 4 veces, pero negó haber tenido una relación sentimental. A pesar de estas pistas y múltiples interrogatorios, no se encontró evidencia suficiente para acusar a nadie de manera formal.
Adicionalmente, las niñeras Erika y Marta Casimiro dieron su versión en una entrevista televisiva y cito: "Nosotras revisamos todo. Llegó la familia y también buscó. En la cama no estaba. Uno se da cuenta si hay un juguete o un zapato atorado. No parece lógico". No obstante, la policía se defendió alegando que la casa no había sido tratada como una escena del crimen, porque en un inicio investigaban un secuestro. Sin embargo, la omisión de una revisión exhaustiva en un espacio tan pequeño resultaba indefendible. En medio de estas inconsistencias, una grabación filtrada por el periodista Salvador Maceda encendió nuevas alarmas. Se trataba de una conversación entre Lisette y su hija mayor en los primeros días del caso, que iba más o menos así: "Sí, no vayas a decir nada, solo diles que estamos muy tristes porque tu hermanita se perdió. Es todo lo que tienes que decir". "¿Por qué, mamá?". "Porque si no, las cosas se pueden malinterpretar y nos pueden acusar de que nosotros la robamos o que tú la empujaste. Así que mejor no digas nada, ¿ok?". Cuando fue confrontada con este audio, Lisette aseguró que la conversación había sido sacada de contexto y editada para que pareciera que intentaba ocultar información. Debido a esto, las teorías continuaron multiplicándose. Un video titulado "El extraño caso del pijama de Paulette" se hizo viral en YouTube. En él se mostraban imágenes del cadáver de la niña usando un pijama de renos rojos y rosados, el mismo que su madre había mostrado limpio y doblado en una entrevista. ¿Cómo era posible que la prenda apareciera en dos lugares al mismo tiempo? Sin embargo, la respuesta era bastante simple. La hermana mayor tenía un pijama idéntico. Incluso años después de la muerte de Paulette, Lisette continuó siendo blanco de críticas. En 2012, unas fotos suyas disfrutando de una fiesta con amigos desataron la indignación pública. La opinión generalizada era que no parecía una madre en duelo. 7 años después de su muerte, el 3 de mayo de 2017, los restos de Paulette fueron exhumados y cremados. Las autoridades consideraron que ya no eran evidencia útil para la investigación, que se había cerrado hace años. Y lo último que se supo de Lisette y la hermana mayor de Paulette, a quien se conocía como Chess, es que reaparecieron en un video de TikTok. Pero cuando se descubrió quiénes eran, Chess tuvo que modificar su perfil, ya que las personas estaban enviándole comentarios negativos por todo lo que sucedió en 2010 en el Estado de México. Demasiadas preguntas quedaron sin contestar en este dossier. ¿Por qué nadie revisó debajo de la cama de la niña durante los 9 días que estuvo desaparecida? ¿Por qué no se selló la habitación como una supuesta escena del crimen? ¿O por qué se permitió que otras personas durmieran en la cama? Sin embargo, los años han pasado y aunque la tecnología y la ciencia se han desarrollado significativamente, pues no se tienen más noticias sobre este caso y al parecer nos quedaremos con esas preguntas por un buen tiempo más. Es lamentable que una niña tan pequeña y sobre todo tan indefensa haya tenido que pasar unos últimos momentos tan difíciles y que este caso no se haya tratado como lo que fue. Esperemos que aunque tarde, algún día la justicia llegue y se sepa qué fue lo que realmente pasó. Así, cerramos el segundo episodio de Dossier del Crimen. Si les apasionan las historias de crímenes reales, no olviden seguir a Dossier del Crimen en Spotify y YouTube y en @dossierdelcrimen en Instagram. Soy Jacqueline Isa y nos escuchamos en el próximo episodio, donde abriremos un nuevo dossier y profundizaremos en otro misterio criminal.